Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Pablo Giorgelli. Bueno, siempre empiezo con la misma pregunta, que es si tenés noción en qué momento registraste el cine o apareció el cine en tu vida. Sí, claramente. Fue cuando iba a la primaria, en el barrio de La Boca donde yo vivía. Íbamos con los pibes mucho al cine del barrio, que en ese momento existía. Había dos, el Dante y el Olavarría. Íbamos mucho al Dante, que está en la avenida Almirante Brown, cerca del puente de La Boca, y daban varias pelis en continuado, y hacíamos un quilombo tremendo y veíamos poco la película. Pero recuerdo algunas, puntualmente, en las que no me dediqué a hacer quilombos como saltar en las butacas y que nos echen o corrernos. Claro, te ganó la película. Estoy hablando de los 9, 10 años. Ajá. ¿No? En la semana íbamos al cine, al Dante, y los fines de semana íbamos a ver a Boca. Pero la película me ganó, y una que recuerdo y que no me olvido, creo, por la imagen que me quedó es esta, no sé si será verdad, es Terremoto. Me acuerdo. La película del 77, Sí, 78, yo tenía 10 años en el 77, por ahí. Esas películas catástrofe de los 70, yo tenía 10 años, y para un pibe de 10 años ver eso era algo... Entrábamos, eran prohibidas, pero sí, era un desastre. Entrábamos y el cine era medio como nuestro, y íbamos aparte de, no sé, 8, 10 pibes, ¿viste? Era un quilombo, te ibas a la mitad, volvías. Pero tiene una lógica que ustedes iban al cine a hacer quilombo, pero ahí te ganó la película porque había más quilombo que el que ustedes hacían. Exactamente, sí, me acuerdo puntualmente una escena que me impactó mucho. Yo viví toda la vida en un barrio de monoblocks, ahí en La Boca. Entonces venían bajando por un edificio, por la escalera, y además hacía poco había pasado algo en esos años. Yo no recuerdo si antes o después, el temblor. Sí, que yo me acuerdo también. En mi barrio bajamos todo por la escalera en pijama y estaba todo el barrio, en las plazas, 30 monoblocks en la calle, ajá, todos vestidos en camisón, pijama, porque pensaban que el edificio se venía abajo. Me acuerdo mi vieja, vamos, y bajando todo por la escalera. En Terremoto pasaba algo así, yo no sé si la vi antes o después. Sí, pero era esa época, yo me acuerdo también. Pero fue por ahí, venían bajando una escalera y de golpe, cuando doblaban el codo de la escalera, estaba todo abierto al vacío porque el edificio se había fracturado, había un hueco, y entonces los de adelante frenaban y los de atrás no frenaban y se los llevaban puesto y caían 200 tipos al vacío, y yo estaba así como con los ojos como el 2 de oro mirando eso en el Dante, impactadísimo. Y tomaste como noción del poder, ¿no? Del cine, de que te cuenten una historia. Supongo. Y que te metan adentro. Sí. Y por esa época fue que empecé a descubrirlo, Ajá. el cine. Después vi una película de Sandro, de autos. Imagino que debe ser Subí que te llevo, donde él le apretaba con el pie el acelerador a otro, que era como un cobarde y no se animaba a ir rápido, y él en el asiento del acompañante le apretaba el pie. Me acuerdo de esas cosas, me acuerdo como los detalles de las escenas, porque supongo que ahí hizo un plano detalle del pie, claro, apretándole el pedal al otro. Y luego, ir al cine en esa época y en los años siguientes, con mi familia. Siempre fui, por supuesto, al cine Los Ángeles antes, claro, a ver dibujitos, Disney, por supuesto. Entonces ese fue como el primer descubrimiento de que el cine existía. Fue en una sala, claro, y viendo cosas muy variadas. Creo que la explosión donde empiezo a decir esto es algo que me gusta y me interesa ya sucede en la secundaria. Uh-huh. A partir de los 15 años más o menos, 14, cuando descubro una cosa fundamental es que no iba a poder ser jugador de fútbol, que era lo que me hubiera gustado. Igual cuando me di cuenta que no me daba... Hoy te viniste vestido como por si se armaba o si había algún representante siempre futbolista. Siempre estoy preparado. Claro. Siempre tengo el bolso y los botines en el auto y a mano. Pero me di cuenta ya a esa edad que no iba a poder ser un jugador profesional, lo cual en mi barrio y con mi recorrido hasta entonces ¿Siempre viviste en La Boca hasta la adolescencia? Sí, hasta un poco más. Mirá. Incluso. Mi vieja vive ahí. Ahí filmé Invisible. Entonces, no sé si eso de darme cuenta que no iba a ser jugador profesional ayudó, pero empecé a mirar el cine ya con otros ojos, sobre todo porque yo iba a un secundario que estaba ahí a una cuadra de Plaza de Mayo, al Nacional Buenos Aires. Entonces iba a la tarde, me rateaba mucho y me iba a la Valle.
y veía cualquier cosa, literalmente. Bruce Lee o Rumble Fish. Y no la podía creer. Ahí empecé a flashear realmente con el cine. Y me acuerdo que por esa época también un día le dije a mi papá que me gustaba el cine, que en aquel momento era medio impensable Claro, no había pensar. muchas carreras en ese momento. No digamos. había, y yo particularmente no tenía ningún contacto con nada vinculado al artístico casi. No vengo de una familia, mi papá era abogado, mi vieja ama de casa. En la Boca y con los amigos del barrio era fútbol, las novias y el cine. No tenía con Sí, quién sí. hablar. Era Y una sí, salida, la música. era una La música un poco, hubo un intento antes del cine que fue tratar de dedicarme a la música. Hinché mucho y me compraron una guitarra eléctrica y nunca logré tocar más de 4 notas. Intenté tener una bandita a los 14 años con 2 vecinos amigos. Y 4 notas. Y 4 notas. Hicimos 2 temas. Uno se llamaba La gente de la ciudad. Y me lo acuerdo y no te lo voy a cantar. La gente de la ciudad. Y era las cuerdas al aire. Tocabas 3 acordes arriba y 3 abajo. Era un poquito punk. Pero no teníamos idea de las notas. Pero fue muy bueno eso. Bueno, pero se mandaron a hacer. Eso. Hice una canción, por Claro. lo menos. Que en realidad debo decir que el verdadero autor era el Colo D'Amico, que era como la figura del grupo. Él tenía instinto. Y me decías que tu papá te mencionó algo, digamos. Claro, y en esa época que empecé a ver cine en la Valle, clandestinamente, para no blanquear en mi casa que no iba a la escuela, Claro. o que iba poco, en un momento le dije a mi viejo que me gustaba el cine. Me dijo, bueno, entonces tenés que ver algunas películas. Y me dijo 2. El acorazado Potemkin y La ventana indiscreta. Y tiempo después, bueno, mi papá tenía un amigo escribano que era un coleccionista de películas en 16 milímetros y tenía un proyector en su casa, en un departamento en un barrio norte. Pero tu papá tenía cierto amor por el cine, Sí, evidentemente. Evidentemente, no, evidentemente, lo sé. Claro. Entonces también hay una parte ahí que venía a contarte ahora, que es, a mi viejo le gustaba el cine. Le gustaba el cine y le gustaba la música. Le gustaba el tango, tocaba la guitarra, cantaba. Entonces te dije que no venía de una familia de artistas, pero evidentemente había ahí eso. Y mi viejo veía muchas películas y muchas películas en la tele en ese No, pero momento. incluso estoy pensando que tal vez más allá de venir de familia de artistas, me parece que lo que se transmite más es el amor por un arte o por el arte en general. Tal ¿no? cual. Sí, está bueno, es así, creo. Hay algo ahí, mi viejo. Vi muchas películas con él. Esto que yo te cuento de ir al Dante por un lado solo con los pibes, pero después ir al cine con la familia, bueno, con mi papá y sobre todo con mi viejo. Y después con mi viejo veíamos muchas películas los sábados, cine de superacción, Hollywood en castellano, esas películas Claro. que daban los sábados. Entonces vi muchas películas de guerra y mi viejo tenía un amor especial por algunas películas que cada vez que las daban me decían, mira esta. Y esas películas, una por ejemplo era, por supuesto, Casablanca, Gunga Din, una película que siempre me acuerdo, otra que se llamaba Beau Geste, que era también en la Legión extranjera, los franceses. Entonces vi mucha, o A la hora señalada, Claro. por ejemplo. Y cuando vi A la hora señalada, mi viejo fue el que me explicó que la película, la duración de la película era la misma que la duración de la ficción, exactamente. Que era tiempo real. Exactamente. Y eso fue algo que dije, ¿cómo? ¿Cómo es tiempo real? Como los otros no lo son. Claro, o sea, y ahí empezás a entender que hay alguien atrás Pensando. y construyendo algo. Claro. Y entonces dije, ¿viste? Y ahí empezás a entender un poquito que, bueno, el trabajo de un equipo o de un director o de un autor que hace películas. Y luego vi con él mucho Hitchcock. Claro, porque evidentemente era, no solo le gustaba ver cine, sino que, como nos pasa a muchos, se quedaba pegado cuando volvían a dar una película que uno ya había visto y le había gustado, digamos. Y conocí algunos detalles como estos que te cuento. Claro. Y entonces, de algún modo, esa puerta primera me la abrió mi papá, ¿no? Viendo cine en la tele, Claro. casi siempre. Y alguna que otra vez, eran de salir poco. Y yo también ya a los 14, 15 años empecé a pirar y estaba todo el día en la calle. Fui Claro. un niño y un joven muy callejero. Entonces, pocas veces fui a la sala. Y cuando fui solo. Una vez, me acuerdo que él me dijo que daban una película en hebraica, ahí en Sarmiento, El 16 años, en el Ya, que tenía que ver si quería dedicarme al cine, El Ciudadano.
fui con unos amigos de La Boca que le dije que me acompañen y casi me matan. Me dijeron, ¿esto qué? No, blanco y negro, una película que... Y a mí algo me pasó también mirando esa película. No sé si terminé de disfrutarla o entender, pero hay algo que me quedó prendado para siempre. Recuerdo esas imágenes, ese trineo, esa cosa superpuesta, hay algo ahí que realmente me impactó de verla. Pero luego de toda esa adolescencia, no fue hasta mucho tiempo después que volví a conectar con el cine. En un momento, a los 16, 17, lo abandoné. Estaba pensando porque vos fuiste al Buenos Aires, Sí. Que más o menos debe ser de la generación de Bielinski o de Octavio, ellos un poquito más Un poco grandes. más joven yo. Claro. Pero Octavio Nadal contó acá en el podcast que en un momento apareció como una especie de taller en el Buenos Aires con respecto al cine. Ahí te voy a contar algo que es me adelanté, poco... perdón. No, está bien eso que decís, porque, bueno, en un momento empiezo a entender como que no hay ahí, para mí, una actividad más que ver películas. Entonces me dedico a ser espectador cada tanto, pero no un espectador tan frecuente, no un cinéfilo. En un momento me empiezo a aburrir un poco, tenía ganas de hacer otras cosas, de salir, de estar en la calle, hasta que, en el último año del secundario, abren un taller de cine y video en el Nacional Buenos Aires, dirigido por Diego Lascano, y me anoto. Para tratar de entender cómo era un taller que daban con una cámara, creo, Umatic. Hago ese taller y voy 2 o 3 clases y no voy más, tampoco, porque en ese momento realmente estaba muy enganchado con el descubrimiento de la vida, la noche, y empecé a vivir de noche un poco, ya temprano. 17 años. Por eso, muchos bares, salir. Entonces empecé como que el cine lo empecé a dejar atrás. Fui a ese taller, pocas clases, como te digo, no entendía de qué hablaban. Y aparte había que hacer algunas cosas como mirar algunas películas que eran, para mí en ese momento, inentendibles. Claro. Y no estaba dispuesto a mirar, viste, no sé, vanguardia alemana. Pero pasó algo increíble, que es que a los pocos meses me llama este Diego y me dice si quiero actuar en una película que va a filmar. Y yo le dije, bueno. ¿Y vos tenías alguna experiencia como actor? Nada. Cero, ¿eh? Cero, y además no tenía ningún don para el caso, cosa que se comprobó muy poco después, que yo lo sabía, pero fui porque me resultaba divertido y además iban muchos amigos míos del colegio, eran los técnicos, que ellos sí sabían. Había muchos chicos los hermanos Guerrieri, que son músicos, por ejemplo, inventaban maquinarias, cosas para los efectos especiales, y la música lo hicieron ellos. Pero ellos están en el taller digamos. También, y eran del grupo de todos. Y finalmente filmé esta película, que no era un corto, es una película de 45 minutos, que se llama Atrax. No quería decir el nombre para que no la arrastren, porque ahí estoy. Pero era con un papel 18 importante. años, y era uno de los 3 principales. Ah, mirá. Y soy un desastre. Pero realmente un desastre. Pero yo fui con todo, o sea, mi líbido estaba puesto en ver cómo hacían la película. Y yo estaba enganchado en ver cómo hacían con la cámara, con las luces, con el sonido. Fui a ver un poco la edición. Ahí empecé a engancharme con el tema de hacer. Porque ahí empecé a sentir que me interesaba en esa época más aprender haciendo que estudiando, que viendo películas, que leyendo teoría. Esa parte nunca fue con vos. Nunca fue. Entonces, desde mi lugar de actor, me la pasaba chusmeando, espiando y preguntando por qué hacían esto, cómo era tal cosa, ¿no? Y la película es una película, una distopía, una película futurista del año, creo que la hicimos en el 87, en blanco y negro, en un mundo tipo vigilado por cámaras, y bueno, una distopía típica, una película futurista con todos los elementos de ese género. ¿Y te sentiste cómodo actuando? Digo, no. Más allá que después no te haya gustado lo que hiciste. Porque a mí me pasa algo que quiero que hablemos más adelante, justamente con vos. Te quería preguntar cuál era tu relación con el tema de la actuación, porque tus películas se caracterizan por ser películas muy de actores. Bueno, pero ya llegaremos. Dale, después te cuento, porque para mí estoy descubriendo que tengo algo con eso, con el tema de la actuación. Que tengo un amor especial
un gusto especial por eso. Y no tengo ninguna técnica y poca formación. Lo hago de manera intuitiva. Y una de las maneras que a veces encuentro, depende del actor o la actriz con la que esté trabajando, es hacerlo yo. Ah, mirá. Mirá, la escena es así. Ajá. Voy, lo hago y Eso se lo muestro. Puede llegar a ser ofensivo para algunos actores. Por eso se los pregunto antes, y antes de ponerme a trabajar con cualquier actor, yo Ajá. siempre les cuento mi manera de trabajar y mi técnica muy poco ortodoxa. Claro. O les hablo en toma. Cuando tengo tiempo de ensayar es diferente y depende con qué actor. Como que tenés muy claro a dónde querés llevar a... Cómo tiene que ser. Y ahí me siento contento haciendo eso. Y siempre tengo como la intuición de que me gustaría probar ¿Actuar? actuar. Ah, mirá. Ahora. Mirá. Que ahora tengo un poco menos de vergüenza y de pudor y creo que me podría animar a alguna cosa. Pero no- recién ahora. ¿Y tú Creo ya? que mi gran limitación siempre fue el pudor. Nunca, jamás, no puedo soportar estar enfrente. Bueno, empezamos otros. este podcast diciendo eso, hablando de eso, de que no aguantas escucharte, leerte. Sí, bueno, está bien eso, pero peor es el tema de interpretar un personaje Claro. enfrente de otros. Como Claro. hay algo que Sí. nunca pude superar. Pero sin embargo, sentís esa seguridad a la hora de transmitirle la idea a otro. O sea, ahí te mandás Sí, y porque pones ahí el soy cuerpo. director. Claro, Ahí digo, no lo estoy haciendo de verdad, lo y estoy no te- haciendo para que me vea otro y en un ámbito contenido. Siempre filmo con amigos, Claro, familia. claro. Entonces está todo bien, es como cuando juego con mis hijas. Claro. Con mis hijas juego a todos los personajes que se te ocurran. Soy Blancanieves, O sea, vos lo que necesitas es un ámbito donde poder soltarte, evidentemente. pareciera. Eso no ocurrió en aquel momento. Claro, entonces bueno, retomemos la historia. Lo sufrí un poco, pero al mismo tiempo, yo creo que por la edad, tenía 18 años, logré encontrar un punto en donde pararme para disfrutar otras cosas del rodaje, siempre bajo la máscara de, bueno, yo estoy acá porque ustedes me llamaron, pero yo Claro, no hago esto y claro. para mí no es importante y hago cualquier cosa y haciéndome un poco el loquito, le saqué peso. Ajá. Y pude ver cómo se hizo una película entera y pasó algo muy loco. La película después se estrenó 1 o 2 días en la Lugones y se llegó a pasar por Canal 13 Ah, mirá. a las 12 de la noche en aquel momento. Y la película está buenísima, excepto mi participación, pero la película realmente es una proeza hoy viéndola desde Sí, que hecha esta cuando- perspectiva. Por Claro. supuesto tiene algunas cosas que... Pero en ese momento, y por cómo fue hecha, se hizo durante un año. Con pocos Algunos fines de recursos, me semana, imagino. 0. Claro. Y un montón de efectos que para la época eran con maquetas. Ah, mirá. Y después de ahí, que estábamos aparte terminando, fue mi último año del Buenos Aires, fui y me anoté en Derecho y en el ENERC para dar examen, sin decirle a mi familia. Y fui a dar el examen al ENERC. Derecho sí les avisaste. Sí, Derecho era la oficial. Claro. Y fui a dar el examen a la ENERC sin estudiar. Y por supuesto no entré. Igual Y era ahí difícil. confirmé lo que siempre, mi fantasma eterno, que aún hoy me acompaña, debo decir, que es, esto no es para mí. ¿Qué es lo que me pasa hoy día? En cualquier momento se avivan. Claro, soy un impostor y lo que pasó, el hecho de haber hecho 2 películas como director, fue producto de una serie de casualidades en las cuales yo tengo poco que ver. Y todo el tiempo me pasa eso y esa es como mi gran batalla. Siempre siento que no estoy lo suficientemente formado, que esto no es para mí, que no tengo la capacidad y mucho menos el talento. Y esa es la batalla que tengo que dar cada vez que quiero hacer una película y no logro explicarme bien cómo es que estoy acá. Bueno, pero por suerte, digamos, tanto para vos como para los que disfrutamos de tus películas, que particularmente me gustan mucho, evidentemente la barrera en algún punto la superás. O sea, hay algo que te permite dar ese saltito o que lo hagas con incomodidad. Creo que sí, que el deseo es tan más grande sí. que en un momento digo, bueno, yo la hago igual y que sea lo que tenga que ser, con todo la dificultad, el pudor y la angustia que eso me genera, ¿viste? Porque siempre siento que no estoy a la altura. Y tal vez ahí tengo otro problema que tiene que ver con la autoexigencia. También creo que al final no me dediqué al fútbol porque no jugaba como Diego. Entonces no juego. Porque yo ya vi que hay uno que hace unas cosas tremendas. Entonces, Claro. ¿qué voy a hacer?
Ahí tengo un problema que resolver y todos esos problemas son los problemas que me dificultan mucho el hacer. Ahora que pasé los 50, estoy un poquito más relajado y me siento capaz de hacer un fiasco y un fracaso sin problema. Te puedes problema. mandar un poquito más. Bueno, retomemos la historia. Entonces, ¿no entraste a la ENERC No entré a la y ENERC. Derecho empezaste? Sí, Ajá. y fui a la Facultad de Derecho, a la UBA, y duré 6 meses. Claro. Y duré 6 meses sin ir a clase prácticamente, porque me la pasé en el bar. Llegué a dar, creo que, un examen civil, y era tremendo. Había que estudiar mucho, leer cosas imposibles para mí. Así que dejé Derecho y anduve un par de años a la deriva. Me puse a trabajar. Trabajé en American Express. Trabajé en un banco, en el Citibank. Empecé a ganar dinero. Para esa edad, que tenía Claro. 20 y pico, ganaba Que bastante. a veces es una trampa, ¿no? Fue una trampa, por Claro. eso tardé tanto en salir. Ujú. Porque estuve mucho tiempo ganando bien para la edad que tenía, dedicándome a salir y a no hacer nada. Pero no estaba contento, estaba angustiado. Y creo que era todo lo que hacía era como una especie de catarsis. Ganaba plata, me la gastaba, salía mucho de noche, iba mucho a los bares, me acostaba a cualquier hora. Y eso se va agravando, ¿viste? Como que no te alcanza, ¿viste? Querés más y te vas metiendo en una. Pero de día estaba angustiado, estaba como vacío, como ¿qué voy a hacer? Estudié marketing también, unos meses, me fui a la mierda. Y estaba perdido hasta que en un momento estaba en Brasil, en una playa, y había unos tipos, hay una pareja, que se van y dejan un par de cosas en la playa, entre las cosas que dejan el diario. Voy y era un página 12. Y lo abro y había una nota en Ting que decía que iba a abrir una escuela. Y entonces le digo a mi novia, que estaba conmigo ahí, me voy a anotar cuando vuelva. Y así fue. Y ahí te Volví anotaste en la FUC. y me anoté en la FUC. En el año 91, yo soy de la primer camada de la FUC. Primera. Ahí habría. Ahí habría. Claro. Me anoté en el turno noche y de día laburaba en el banco y de noche iba de jetra a la facultad y era el más raro de todo, Claro. como un sapo de otro pozo total. Pero también en los primeros años de la FUC, la facultad creo era un poco más heterogénea, Claro. porque todos los que no pudimos estudiar Claro, capturaron a todo caímos ese ahí. público. Hubo un donde- rejunte. Sí, claro. Había gente grande. Ujú. Entonces yo ya era más grande, tenía 25 o 24, no me acuerdo, pero no me sentía afuera, porque no no eran sa- pibes de 18 y además iba a la noche. Claro, la noche es toda gente que necesita trabajar, en Exacto. general. Y ahí empecé a arrancar este camino, el cual ya no volví a dejar, pero me costó horrores y mucho, mucho esfuerzo finalmente asumirme como director y como alguien que quiere hacer sus propias cosas. Tuve 20 años haciendo cosas para otros y siempre encontrando la excusa para no hacer la mía. Claro, tardaste mucho en hacer tu primer película. A los 44 años. Ujú. Casi 20. Entré a los 25 a la FUC por ahí y Las Acacias la estrené a los 44. ¿Hiciste toda la Empecé a hacerla carrera? antes. No, estudié los primeros años. Igual en la FUC hubo un par de sorpresas para mí. El primer año hice un corto. Ya pensabas, perdóname, ¿te pensabas como director? Cuando Sí. empezaste a estudiar, dijiste quiero dirigir. Nunca me lo dije así, tan literalmente. Pero las cosas que me iban saliendo, las cosas que tenía ganas de probar, daban cuenta de eso un poco. Entonces armaba algunas historias y algunos guioncitos como podía y trataba de convencer a mis amigos de que me acompañen en hacerlo. Y así fue. Y hice un corto en el primer año en el cual pude probar por primera vez algunas cosas y algunas cosas me salieron y otras no. Hay otras cosas que me tomó mucho tiempo entender. Entender, por ejemplo, Que el cine no es en tiempo real siempre. Y entender un poco, sobre todo lo que más me costó entender es cuál era el tipo de cine que a mí me interesaba. Entonces iba de un lado a otro sin saber. Por momentos quería hacer una película de ciencia ficción y por momentos quería hacer un documental en la villa. No sé, es como tardé mucho en entender cómo funcionaba el lenguaje y qué era lo que me gustaba. Y además siempre luchando contra este fantasma de yo no pertenezco. Claro. ¿No? Siempre me sentía como disminuido porque no había visto mucho cine, porque no entendía, porque no había leído, porque había estudiado poco. Pero sabes que algo que estoy notando en todas estas charlas que estoy teniendo, que se repite con muchas personas,
que no necesariamente el cine que les gusta consumir o que les gusta ver es el cine que les sale a hacer o que quieren hacer. Sí, sí, tal cual. Yo tengo como espectador un gusto muy amplio. Las películas de ciencia ficción me encantan. Películas que disfruté mucho y que vos me preguntás nombres y no sé, Highlander, ¿viste? Me gusta. Y también cine americano o las películas de guerra también por herencia de mi padre. O sea, mucho cine americano. Y sí, hay Pero algo no es, ahí. no es el Porque cine que te sale no a todavía hacer. o no en este momento, no sé Claro, si algún día. claro. Siempre tengo Ujú. ahí ¿Algún proyecto? proyectos que parecieran ser más para otro o para mí en otro momento. Porque también lo que me pasa es que todavía siento que estoy aprendiendo. La realidad es esa, yo soy un director Nobel todavía. Entonces yo no me siento en dominio del lenguaje. Yo siento que voy haciendo y más o menos algo se armó y quedó de pie, pero no hay ahí una planificación y un resultado que es una resultante de esa planificación. Es medio que me sale lo que me sale y supongo que empiezo Pero, a entender que así funciona. claro, pero por qué debería ser de otra manera? O sea, hay muchas formas de hacer. Bueno, cuando escuchás a los directores hablar, a los consagrados, a los que Ajá. saben, los escuchás y hablan con una seguridad que vos decís, la puta madre, ¿cómo hacen para saber todo eso? Bueno, pero hay ¿No? muchos que deben Y hay estar, algo... perdóname, deben haber muchos que están escuchando, que yo mismo estoy sorprendido, están escuchando este podcast y escucharon que vos en la actuación tenés muy claro, porque una película como Las Acacias, que, con la cantidad de silencios que hay en ese ámbito tan cerrado, donde están dos personajes, yo no entiendo, digamos, mi gran intriga es cómo la pensaste esa película, pero evidentemente uno puede decir, pero él ya sabía cómo tenían que actuar. Bueno, eso es lo que estás diciendo de directores consagrados de alguna manera. Seguramente alguno te escucha desde ese lugar. Sí, es difícil verlo desde acá adentro. En Las Acacias, por ejemplo, Las Acacias es una película muy poco improvisada. Las Acacias está Yo no puedo. todo, o casi todo, o la gran mayoría de las cosas, pensadas, trabajadas previamente, y cuando voy a filmar cada una de las escenas, tenía muy claro lo que tenía que pasar en cada una, Bueno, se aunque pelea no con haya lo que... una Pero palabra. eso se pelea con lo que me acabas de decir, con esa sensación que Sí, tenés. Porque realmente a mí me sorprendió la película. Dije, ¿cómo pensaron esta película antes? Entonces tal vez la maestría tiene que ver con eso, con algo que sale más naturalmente y que uno cree que no planifica. Cuando vos pensás en los grandes maestros o los escuchás a los grandes maestros, vos ves una planificación que te muestran ellos que tal vez ellos no la sintieron así, no lo sé. Estoy sí, pensando, ¿eh? tal vez la palabra no es planificación. Lo que quiero decir es que cuando vos los escuchás, parece que están muy seguros y que saben lo que hacen. Y yo siempre tengo la sensación de que no sé lo que estoy haciendo. Igual insisto, deberías después escuchar este podcast, ¿eh? Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar en algún momento. Voy a intentarlo porque, bueno, como te decía, no me escucho, no me leo, mucho menos me veo en entrevistas grabadas. Me da un pudor y realmente siempre tengo la sensación de que no, de que no Tendrías que haber tengo, actuado distinto. sí, de que no, de que tendría que haber actuado distinto o que no tengo las cosas claras o de que no las tengo muy pensadas. Pero escúchame, Pero a pesar de todo eso, sí. ahí voy. Creo que Ajá. hay algo de obstinación que tal vez Sí, de es lo deseo, único, como de dijiste antes, deseo, sí, más sí. que obstinación, que es tal vez lo que sí rescato, Ujú. ¿no? Y que a esta altura de la vida me puedo permitir frecuentar un poco más, es ir en búsqueda de ese deseo. Entonces ahora quiero hacer muchas más películas Claro, está buenísimo. y tengo como 4 proyectos ahí pensando y amasándolos, pero esto es una nueva etapa para mí en mi vida. Y bueno, y claro, esa etapa arranca una vez que sucede inesperadamente y sin buscarlo casi, Ajá. lo de las acacias. Que Eso fue, fue, claro, fue mucho reconocimiento, ¿no? Por todos claro, lados. sí, pasó todo lo que se suponía que no debía pasar. Ajá. La película, primero debo decir que me tomó muchos años, tuve 5 años trabajándola. Hacer todo el proceso de la película fueron unos 5 años. Mirá. Por eso te contaba que la película está muy pensada, muy trabajada en todas sus líneas, ¿no? Me tomé mucho tiempo para el guión, me tomé mucho tiempo para el casting, me tomé mucho tiempo para pensar cómo filmarla. Trabajé mucho con amigos y con las personas que siempre están cerca mío y me ayudan, como Ariel Rotter, como mi mujer María,
Juanpa, Miller. Entonces también en ese proceso de mostrarla, volver, en esa dinámica, voy entendiendo y descubriendo cómo es la película. Y hasta que no la tengo entendida, no la hago. ¿No? Entonces por eso también es como, no me apuro. ¿Y cómo te pareció esa historia, digamos? Muy loco. Estaba haciendo otra que se llamaba Monobloc, que era de unos niños. Estabas escribiendo. Sí, de unos adolescentes. Tenía varios guiones ya a esa altura que siempre terminaban en el cajón. Porque, bueno, yo quiero hacer películas desde que iba a la FUC. Y siempre pensé que iba a ser un director joven, canchero, así. ¿No? Y bueno, nunca aparecía nada y en ese momento se ve que no tenía mucho para decir, o al menos no sabía cómo. Entonces después de los primeros cortos que hice en la FUC, hice un corto fuerte en la FUC con Cristina Vanegas y eso fue un impacto para mí y ella es alguien a la que nunca le pude agradecer lo suficiente lo que significó para mí que acepte hacer mi primer corto cuando yo era un aventurero y un inconsciente y no sabía lo que estaba haciendo. Y ella filmó 10 días conmigo un cortometraje en 16 milímetros, que fue el primer corto en fílmico de la FUC. El primer corto que se eligió dentro de un concurso interno fue el mío. ¿Cómo se llamaba? Último sueño. Un desastre. Pero aprendí mucho y todos los que trabajaron en ese corto son muchos de los que hoy trabajan. Fue el primer corto de la FUC, entonces hay muchos ahí, amigos, compañeros, que hay muchos, seguimos trabajando juntos. Y fue un corto con una ambición y con una pretensión desmedida, una superproducción y con un guión muy débil. Entonces todo estaba puesto en otro lado. Y había una escena con cruces encendidas, filmadas solo con fuego, y hicimos 20 cruces y nos fuimos a un campo y las encendimos y no las podíamos apagar. Y después nos fuimos a Mar del Plata, y Cristina... Los acompañaba. Una genia, pero aparte le daba lo mínimo que el corto tiene de bueno es ella, y ella realmente logra algo con nada. Tal vez algo de ahí uno obviamente aprendió. Pero siempre la actuación, ¿no? Como que hay algo con eso que... Creo que es lo que más me importa. Ahora lo vengo a descubrir. Creo que hoy acá sentado lo estoy diciendo por primera vez. Bueno, esto es como una sesión de terapia, ¿viste? Te la agradezco un montón. Estamos muy sobre aislados. todo porque es barata o gratis. No te creas. Eso lo vamos a hablar después cuando quieras salir de acá. Entonces, bueno, ese corto para mí también fue una sorpresa. Viste, decir, uy, me eligieron a mí. Acá, que vengo de traje. Lo eligieron por el guión. Creo que era un poco por todo. Ajá. Por el guión, por el proyecto entero, por el esquema de producción, porque me parece que vieron que lo iba a hacer. Claro. Viste, terminé, Sí. había como unas presentaciones. Entonces, como de mi curso, eligieron el mío. Pero pasó. Y entonces hubo que hacerlo. Y filmé un corto en 16 milímetros durante 10 días con Cristina Vanegas, con grúa en la calle, con fuego, con cosas. Era de una ambición juvenil. Claro. En ese momento me creía Herzog, más o menos. Y así resultó la caída. Porque no le fue bien al corto después. Y depende en qué parámetros. Claro. O sea, pero no fue un corto premiado ni de festivales, y es un corto bastante fallido. Pero yo aprendí, y creo que todos los que trabajamos ahí aprendimos muchísimo. Ahí empecé a entender un poco cómo funcionaba el lenguaje. Pero ese resultado no se correspondió con mi expectativa previa. Claro. ¿No? De que dije, bueno, después de acá me consagro. Y obviamente, como tenía que ser, no ocurrió. Y eso me vuelve a traer el fantasma a primer plano. Esto no es para mí. Ahora te das cuenta. Y entonces me dedico durante 15 años a hacer cosas para otros. Fui montajista. Y ahí largaste la FUC. Ahí largué la FUC, más o menos, porque fui el montajista de Moebius. Que fue el primer largo. Que fue el primer largo, con Alejandro Broderson. La compaginamos juntos en una moviola que sacaba chispas. Y fue espectacular. Y ahí sí me sentía un poco más confiado y más seguro en el montaje. Eso sí siempre sentí que fue algo que, entre comillas, me salía bien. Entonces me dediqué un tiempo a eso. Y ahí creo que es donde termino de entender cómo funciona el lenguaje audiovisual, en la moviola, claramente. Y compaginamos toda la película en moviola. Eso es algo que agradezco muchísimo, haber tenido la oportunidad de hacer una peli entera en moviola. Además, una peli con el 70% de los diálogos doblados. Claro. Todo el doblaje ajustado en magnético. Una locura. Y la montamos no sé cuántos meses.
Pero algo me queda de eso. Yo me tomo mucho tiempo para montar mis películas, porque siento que ahí es donde la película se termina de escribir. Ese es una etapa que no te la regalo nunca. Por eso me casé con una montajista. Mira. Entonces, me dediqué bastante al montaje, pero siempre me volvían las ganas de dirigir y entonces empecé a encontrar la excusa de, bueno, no vas a hacer tus películas como soñabas, porque no sos para eso, pero podés dirigir algunas otras cosas, podés dirigir videoclips, publicidades, tele, cosas que no sean tuyas porque no sos bueno para eso. Entonces, Pero para, me puse a dirigir. Pero al mismo tiempo estabas escribiendo. Me contaste que habías escrito esta monoblog que Sí. tenía que ver con tu barrio, con... Durante todos esos años, primero después del corto y de ese fracaso, digamos, me dedico a hacer montaje, luego me dedico a dirigir cosas para otros donde yo no tenga que ver involucrada mi propio alma y mi propio corazón. Y tengo la excusa perfecta. Che, bueno, esto no está muy bueno, pero es porque me lo encargaron. Esto, yo no tengo nada que ver, yo la dirijo. ¿No? Entonces, y ahí me pasé, en ese lugar tan confortable, me pasé 1000 años Claro. dirigiendo videoclips, comerciales, algunas cositas para tele, pero me pasaba como con el banco, había algo que nunca terminaba de tranquilizarme, la angustia volvía todo el tiempo, entonces empecé a volver a escribir, a intentar escribir una película y durante esos años escribí varios guiones que invariablemente terminaban en un cajón. Uno de ellos, tal vez uno de los últimos, es esta monoblog. Y estaba en el medio de eso cuando con Ariel Rotter había compaginado su película, Solo por Hoy. Fui el montajista de Solo por Hoy, su primer peli. Y entonces en un momento, con su ayuda, me había dicho, bueno, dale, leo lo que me mandás y a ver si... ¿no? Me iba a ayudar a tratar de sacar ese guión adelante, a ver si finalmente... Estabas hablando de monoblog. De monoblog. Sí. Quedamos para encontrarnos un día y esa mañana no pude dormir esa noche. Y me levanté solo a las 6 de la mañana, una cosa totalmente inusual. Nos íbamos a encontrar a las 10. Me levanté a las 6 de la mañana y no me podía levantar de la cama, pero estaba totalmente desvelado, con un nivel de conexión. Y ahí fue, no sé bien cómo, así como te lo cuento fue, que pensando me vino la idea y la historia, el plot de Las Acacias completo. Un camionero que viene de algún lugar, tiene que llevar a una mujer y a su bebé y se van relacionando a lo largo de ese viaje. Tuve una hora empezando a pensar detalles, cómo era ese camionero, cómo era ella, cómo era el bebé, de dónde venían. Me levanté a las 7, ponele, y escribí como 4 o 5 páginas así, tipo vómito. Pero qué loco, porque... Y cuando llego a la reunión a las 10, le dije, che, Ari, pasó esto. Y se lo di para leer y lo leyó ahí en el momento. Y me dijo algo así como, está bueno, está muy bueno, me gusta. ¿Querés que sigamos con esta? Bueno. Y a partir de ahí empecé a recorrer el camino que finalmente fue Las Acacias. ¿Pero tenías algún conocimiento, algún contacto con ese universo? Después empecé a ir para atrás, ¿no? Y hay muchos elementos que se combinaron para confluir ahí. Porque una de las cosas que más recuerdo de esa mañana donde aparece, nunca me pasó, además. Es la única vez que me pasó que algo aparezca tan como un chispazo. O sea, no me pasó con Invisible, no me pasa con la que estoy preparando ahora, no me pasó con Monoblog. Esa fue la única vez. Mirando retrospectivamente, creo que hubo ahí una combinación de cosas. Yo tenía una novia en ese momento que vivía en Misiones, iba mucho a Misiones, y había muchos camiones que llevaban madera, muchos paraguayos, mucha tonada que me encantaba. Quería hacer una película sobre una familia polaca que vivía ahí, que era otra idea que nunca no creció demasiado. Siempre estaba buscando la película. Por eso te digo que hay algo como de... Me preguntaba si siempre me sentí director. No sé qué decirte, pero siempre estoy pensando en películas. Todo el tiempo, en cualquier momento, desde que iba a la FUC hasta hoy. Me voy a tomar un café acá y veo un tipo con un perro y lo empiezo a mirar pensando si ahí puede haber una película. Estás en modo cine. Todo el tiempo, pero no es que lo hago a propósito. Ajá. Es como siempre pienso si ahí puede haber una película o no, en cualquier situación casi, te diría. Es como atravesar la existencia. De esa manera. Por eso, entonces siempre me preguntan a veces que tardo tanto en hacer una película, de una a otra tardo 5 o 6 años. Tenés un montón de películas que te distraen claro, ¿qué todas estás las horas del haciendo? día. Che, ¿qué pasa que tardás tanto en hacer? Y
todo el tiempo estoy haciendo cine. Claro. Me doy cuenta ahora. En ese momento no me daba cuenta que eso también es hacer cine. Claro. Tratar de imaginarlas, de descubrir esas pelis ahí donde estén, ¿viste? Como que las pelis ya están y uno lo que hace es sacar la maleza y descubrirlas y apropiárselas. Me identifico, a mí me pasa, yo sonorizo las situaciones, de toda la vida también. Bueno. O sea, estoy en el subte y estoy mirando y mentalmente le cambio la música a las imágenes que veo y se me resignifican todo y me divierto. O sea, es como un super juego, ¿viste? Bueno, como pasarla bien todo el tiempo. Eso me pasa. Eso me dio la tranquilidad de poder decirme a mí mismo, bueno, capaz que soy un poco director. Claro. ¿Viste? Como, porque al principio era, ¿de qué trabajás? Pero no al principio, hasta hace muy poco. Cada vez que me preguntan de qué trabajás, digo, trabajo en cine, en tele. ¿Y qué haces? De un poco de todo. Edito, hago cámara. Eso respondía. Nunca puedo decir, soy director de cine. Ahora me lo permito un poco más. Pero la verdad es que siempre hubo algo como de sentirme director, un director sin película. Claro. ¿No? Pero siempre con ideas de películas en la cabeza que nunca lograban cristalizarse. Entonces terminaban o adentro de mi cabeza o terminaban a medio guión en un cajón, como Monobloc. Y La Acacias fue la primera que rompe esa resistencia y termina sucediendo también por algo fortuito. Finalmente, por algo fortuito, bueno, depende cómo se mire. Pero la cuestión es que después de arrancar con ese guión estuve 2 años con el guión. Lo convoqué a Salvador Rosselli, escribí con él, compañero de la FUC. Entonces también me sentía cuidado. Siempre tengo que estar con alguien que con sienta un apoyo, que... con algún bastón. Con algún bastón, pero no cualquiera, alguien que me cuide. Ahora me la banco un poco más, pero ir a Los Leones termino mal. Porque me sale como un Pablito más del barrio, ¿viste? Claro, necesitas a alguien que te compense. Sí, como que me sale como la pelea, ¿viste? Como decir, vos sos un pelotudo. Y bueno, fui encontrando esos amigos que me contienen y me quieren y me ayudan. Y después de un primer tratamiento más largo con Las Acacias, lo llamé a Salva, escribimos juntos durante 1 año. Después yo agarro el guión y termino, sigo apropiándomelo, ya con cabeza de rodar. Pero antes de eso pasa algo que fue un milagro, que fue que mandé el guión así, 3 fotocopias, a un concurso que había en La Habana, que tenía un premio ridículamente grande, que daba Televisión Española. Después lo quitaron, creo que fue el último premio que dieron, fue el de Las Acacias. Y 3 meses después estaba en mi casa arreglando una mesa y me llama Ariel, que estaba justo en La Habana con su película, y me dice, ganaste. Y ese sí fue un impacto. ¿Viste? Como dije, uy, bueno, ahora hay que hacerla. Porque ganamos una guita que era que con eso y el Inca la hacíamos y la hicimos así, de hecho, porque era mucha guita. Era un premio que ya de los que ya no hay, de otra época. Y bueno, ahí empezó el camino para hacerla y luego vinieron años de reescritura, años de casting. Me tomó mucho tiempo para el casting. A pesar de que te digas el premio, ¿qué hiciste? ¿Lo cobraste? Lo cobrás después. Ah. Tenés que conseguir un productor español. Claro. La guita se la dan a él, no te la dan a vos y él te la manda. Entonces llamé a un amigo mío, muy querido, vasco, que vive en Bilbao. Le dije, che, que hace cine también. Y pasó esto. Me dijo, sí, vamos. Y bueno. Se armó. Y se armó. Y posta, mi expectativa era, con toda la angustia y el temor y el pudor del mundo, era, bueno, terminar una peli, finalmente, hacerla. Y bueno, ojalá que se pueda ver en la Lugones, en algún lugar, en alguna sala, en la FUC. Y ya eso era... Sí, porque además una película, digamos, con esa historia, con tan poco diálogo, digamos, me imagino que no debías tener una expectativa de taquilla. No tenía ninguna expectativa de ningún tipo. No tenía ninguna expectativa ni de taquilla, ni en el circuito artístico tampoco. Realmente no la tenía. Era tan alta la montaña que la única expectativa que tenía era ver si la iba a poder terminar o iba a ocurrir como me había ocurrido con todos los otros proyectos durante 20 años que quedaban truncos, ¿no? Y ahí, bueno, los amigos acudieron a la ayuda y fue clave eso, porque ahí se organizó la película de un modo un poquito más profesional, diría, no sé. Pero entonces empezaron a empujar, digamos. Claro, tuvimos productores de lujo, amigos, Vero Cura, Juanpa Miller, Ariel Rotter, Alex Cito. Entonces la película se arma y yo puedo empezar a trabajar con otra profundidad, con otros recursos.
Y me voy sorprendiendo a mí mismo, porque voy descubriendo que, bueno, algo puedo hacer, capaz que algo puedo hacer. Ya había hecho muchas cosas para ese entonces, había hecho mucho clip, mucha publicidad, muchos documentales, mucho montaje. Entonces tampoco me sentía tan novato, pero bueno, es la primera tuya y vos no tenés idea qué va a ocurrir. Pero la expectativa era esa, era terminarla y que quede más o menos algo más o menos decente. Era una gloria. ¿Cuánto tardaron? ¿Cuánto tiempo de rodaje tuvieron? Poco, 5 semanas. Ajá, bueno, hoy ya suena, Hoy ya es un suena montón, mucho. que es una locura. Pero fue poco. Y Ajá. filmamos a los repedos. Y en el proceso de casting empiezo a terminar de entender la película. Hice casting durante mucho, mucho tiempo. Y la historia del casting da para otro podcast entero, porque es una historia larguísima. Pero ahí también empiezo a entender y a sentirme un poquito más cómodo con el tema de los actores, que era algo que me daban ¿Te da miedo? pánico. Y no sabía cómo dirigirlos, porque yo siempre, siendo consecuente con mi fantasma que no me deja en paz, sentía que no estaba formado y que no sabía cómo dirigir actores y que no tengo técnica y que no estudié. Entonces un actor que sabe no va a permitir que yo lo dirija. Yo creo que Y en algún momento me olvido y me sale como el otro Pablo. Claro. El más peleador. No el más peleador, el más de barrio. Que Más decía, cara bueno, dura. che, mira, es así. Y te digo lo que me parece, como me parece que es. Y fue bien recibido. Ajá. Entonces me sorprendí de eso un poco. Pero también necesito establecer un vínculo con el actor con el que trabajo, ¿viste? O sea, me cuesta mucho trabajar si no tengo un vínculo, si no entiendo que estamos entendiendo la película y el modo de hacer la película de la misma manera. Necesito trabajar con alguien que entiende cómo yo las hago, que se pliega y que trabajamos juntos, como un socio artístico, como hago con Ariel o con Juanpa o con Pero vos María. tenés muy visualizada, digamos. Sí, porque la escribo. Ajá. Y como la escribo con un nivel de... La ves Sí, cuando la estás escribiendo. de detalle, que luego podemos, por supuesto, ajustar cosas. Pero lo que tiene que pasar ya, por lo menos en estas dos fue así, ya lo tengo. Y en esta tercera también, me parece, y hay como 30 actores en la tercera. ¿Y estás permeable a lo que te proponen también los Sí, actores? sí, con un límite. Claro. Sí, pero que no sea distinto a lo que yo les proponía. Más o menos. O sea, sí estoy permeable a algunas cuestiones y a otras no, porque muchas veces, en realidad lo que me pasa es que los actores en general entienden mucho antes, porque nos juntamos, porque ensayamos y porque me reúno y porque así me gusta trabajar. Cuando ya vamos a rodar, ya tenemos claro ambos cómo es la película, cuál es el tono, qué cosas entran en esa peli y qué cosas no. Entonces no me proponen cosas que no pueden ser. Y además yo, por supuesto, me nutro de eso. Y no solo con los actores, con todos. Me gusta y necesito, más que me gusta, mucho escuchar lo que me proponen. Y tomo muchas cosas. No, después, bueno, es lo que te resuena. Pero después, digamos, claro, hay ¿no? un punto donde... Pero está bueno que seas abierto a eso a pesar de tener tan claro tal vez lo que querés. ¿Qué te pasa con la postproducción? Porque en general tus películas no tienen música, por ejemplo. No, hasta ahora no. Pero no es una herramienta que... En estas dos, creo que lo tenía claro incluso de antemano, que no iba a haber música, porque por el tono de la película, de ambas, diría, había algo ahí donde la música podía jugar un rol Sí, atentaba contra que el me realismo, complicaba, ¿no? Claro. exacto. Atentaba contra el realismo, podía subrayar algunas cuestiones que yo prefería que no se subrayen, prefería manejar más esa austeridad que... Bueno, que esa palabra creo que es la que casi representa la película, ¿no? Sí, puede ser en estos casos. Y al mismo tiempo siento que ambas películas tienen un montón de trama, que no son películas contemplativas, ¿no? Como un poco diría que ambas películas combinan una cosa más clásica, que es la parte de la trama y del cuentito. Hay un guión, hay una trama, hay evolución. En ese sentido, las películas ambas son un poco más clásicas, pero creo que en la apuesta, en el modo de hacerlas, hay algo que a veces no se corresponde tanto con lo que uno imagina de una película clásica. Entonces esa combinación Da esa dio estos dos personalidad. resultados, me parece, viéndolas hoy retrospectivamente, pero tampoco lo tenía muy claro y no lo sabía bien y voy haciendo lo que me va apareciendo en el momento que hay que hacer y hay algo como más de intuición. Me manejo mucho con eso, ¿viste? Como de decir, no, esto no, música no, porque no, así. No, acá ella no hace esto, hace esto. Y así.
lo voy haciendo. No Sí, es como que uno entiende el mapa después, ¿viste? Cuando miras para atrás, pero como que en el momento tal vez uno hay algo. no lo analiza, pero está Ahí. buenísimo poder Por eso me dejarte cuesta llevar de mucho eso. explicar el método. Me dice, ¿cómo haces? Claro. Yo qué sé. No sé cómo es. Está bueno no saber. Porque un poco, algunas cosas voy viendo, que me tomo tiempo, que necesito tiempo para escribir, para investigar. Paro de escribir, me nutro, investigo mucho, vuelvo a escribir después de nutrirme. Trato de entender la mirada de los personajes, trato de entender el tono de la película. Cuando llego al final del guión y digo, ok, ya está, todo, casi. Entonces lo que me falta ahí es el casting. Pero ya tengo claro cómo es la película y cuál es el tono de la película. Y eso fue así hasta ahora. Y después con los otros rubros técnicos, fotografía, ¿cuánto te metes en eso? ¿Cuánto te interesan? Porque digo, hay varios que no mencionaste. No, Digamos. pero me meto en todo. Ajá. Y no largo una. La verdad, no los mencioné porque no sé. Y porque... No, porque todo el tiempo te dirigís como muy concentrado a la actuación, guión y actuación, digamos, ¿no? Para mí es como si te dijera que los pilares Con esos dos. son... No, 3. Y el montaje. Ujú. Guión, actuación y montaje. Y hay una cuarta cosa, tal vez, que es cómo la voy a filmar. No me da lo mismo. Pienso mucho en cómo voy a filmar la película y ahí se termina de armar, no sé cómo decirles, esos 4 pilares, ¿no? En esos 4 pilares, entonces todo lo demás, el resto de los rubros, tienen que acomodarse, claro. tienen que entrar ahí. Es casi como que una vez que yo defino el guión, que a su vez cuando vos defines un guión, ese guión ya tiene un tono, un verosímil. Cuando defino el casting, se profundiza ese tono y ese verosímil. Cuando defino cómo la voy a filmar, mucho más, y en el montaje termino de cerrarla. Bueno, el arte va en esa línea, el vestuario va en esa línea, el sonido va en esa línea, la música o no música va en esa línea. Casi como que lo que armo es una caja y todo lo que va dentro de la caja está permitido y lo que está afuera no. Hay una cosa ahí como armar un esquema, un sistema artístico y estético y poético también, que da las pautas de lo que entra y lo que no entra. Entonces el director de arte no me viene a proponer una cosa que no es, pues la película está como clara de antes. Entonces mi trabajo después tiene que ver mucho con tratar de recibir y escuchar lo que me proponen y solamente estar atento a si hay algo que no, que está por fuera. O sea, básicamente mi mayor trabajo en esas áreas es, che, no, esto no está dentro de... Estás alerta Está de eso. fuera Sí. de nuestra estética y de la poética de la película. No tiene nada que ver. Claro. Eso hasta ahora fue así. Pero estoy, creo, entrando en una nueva etapa en la que estoy intentando permitirme algunas cosas más. Porque esto que te cuento tiene su rigidez también. Y ahora estoy con el deseo de encontrar algunas otras maneras de hacer películas. Algunas otras cosas. Está bueno que tengas esa búsqueda. Sí, no sé si va a suceder en la próxima, creo que todavía no, porque la próxima la concebí más con mi método poco ortodoxo, con mi manera intuitiva, y la concebí así, que es lo que como puedo, como me sale. Pero hay ya 2 proyectos que tengo en carpeta para más adelante que están apareciendo con otra forma y con otra manera de ser concebidos. Un poquito menos rígidas, me parece, más lúdicas, donde sí me estoy permitiendo algunas cosas, incluso en una de ellas, tal vez hasta actuar. Vamos. Por una Eso... cosa que yo no la decidí. No, pero el productor con el que estoy pensando es, la tenés que hacer vos. Ah, mira. Porque es un director, el personaje. Pero yo te lo iba a decir antes, porque en un momento mencionaste que tenías ganas tal vez de explorar un poco el tema de la actuación y te iba a preguntar si como bajo tus propias órdenes o bajo las órdenes de otro. Bajo las órdenes de otro me daría mucha vergüenza y pudor, salvo, depende de lo que tenga que hacer. Ajá. Me podría animar. Y estás pensando en una película donde el protagonista es un director. Claro, entonces, y por cómo es la película, y por cómo yo la cuento, las pocas cosas que por ahora sé, no son tan pocas, ya sé unas cuantas, pero cada vez que la cuento, la actúo. Claro. Obviamente. Y entonces ya varias veces me dijeron, sos vos. Y me están convenciendo. Así que tal vez... Pero había unas ganas ocultas ahí que no estaban tan ocultas, me parece. No, tal vez hay algo de... Lo que pasa es que me interesan muchas cosas. Bueno, tengo ganas de hacer muchas cosas a pesar de no saber hacerlas o no ser bueno para eso, de no tener el talento. Pero me estoy un poco cagando en eso. Y a esta edad me estoy permitiendo hacerlas igual. Pero ¿quién dice que
digamos que las cosas son patrimonio de los que las saben hacer bien, ¿no? Y bueno, los que somos muy exigentes. Claro. Ese es el problema. El problema es ese fantasma bendito que no me abandona. Claro. Ni aún con 1000 años de terapia. O sea, todo el tiempo tengo que estar atento a ese que me acecha a cada rato. No se va. Y que te sigue frena. ahí. Y que te frena para Sigue hacer, ¿no? ahí todo el tiempo, ¿no? Claro. Vos no sos bueno para esto. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Sí, la pregunta es por qué hay que ser bueno para hacer las cosas, ¿no? Y es una buena pregunta que tal vez me ayude de ahora en más. Escúchame, siempre cierro con la última pregunta, que es ¿cómo ves el futuro del cine? ¿O qué pensás del futuro del cine? Y bueno, mirá, escuché el podcast 1000 veces y escuché esta pregunta y nunca la pensé cuando me invitaste, así que ahora me agarrás con la guardia baja. Y te voy a contestar lo que me gustaría que suceda. Te voy a dar una aclaración que tal vez es importante en este contexto. No tenés que decirme nada genial, ¿eh? No, eso muy bien. Te permito decir una pelotudez. Bueno, por eso, te voy a decir algo que no es una pelotudez, pero que es algo muy simple y que es lo que a mí me gustaría que sucediera. Y la respuesta tiene que ver con eso, con lo que yo deseo que suceda. Y para mí las películas van a seguir existiendo siempre, en un formato o en otro, en video, en digital, en fílmico, y todo el tiempo va a haber directores que hagan películas mientras estemos en este planeta y seamos como somos. El cine va a existir toda la vida, no se va a ir nunca más, como la música, como la literatura. Es algo que tiene que ver con nuestra esencia, es inherente al ser humano, eso va a pasar. Toda la vida va a haber cine. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, mil gracias. Gracias a vos. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chau.